Gracias, Rodri. Bueno, también gracias a todos por estar aquí. El primer ponente que presento es Antonio, Antonio Molero Sánchez. Él nació en Ellín, en Albacete, y estudió Ciencias Biomédicas en la Universidad de Lleida y después continuó sus estudios haciendo su máster en Biomedicina Translacional en Cáncer en la Universidad de Barcelona. Y en 2016, durante el máster, se mudó a Ámsterdam a hacer su tesis en el laboratorio del profesor René Bernards en Netherlands Cancer Institute, en el NKI, donde continuó durante un año como técnico de laboratorio y más tarde empezó su doctorado investigando combinaciones de terapias dirigidas a cánceres malignos. Además, ojalá lo expliques, pero sé que tienes una faceta musical y artística que seguro que inspira a mucha gente. Y me gustaría también comentar que me salvaste un experimento gracias a que me diste una alícuota, y sin esa alícuota yo no hubiese podido hacer ese experimento, para que veáis que CNL no solo sirve para hacer eventos, pero también te salva de experimentos. Y nada, the floor is yours. Muchas gracias por la introducción. Es la mitad de mi PowerPoint. A ver. Bueno, pues ya como ha dicho Andrea, soy Antonio. Estoy en Holanda desde 2016, pero antes os quería contar la trayectoria geográfica que he tenido durante mi vida, que ha sido bastante, siempre en España. Yo vengo de un pueblo de Albacete que se llama Yeste, que es el que veis aquí en la foto. Nacido y criado allí. Este es el pueblo donde está toda mi familia y donde voy cada Navidad, como voy a ir esta semana, y cada verano. Allí comparto muy buenos momentos con toda mi familia y amigos de toda la vida, pero cuando tenía 7 o 8 años, mis padres, por motivos de trabajo, se mudaron a Benicàssim, que está en Castellón. Y allí es donde hice toda mi etapa de el colegio y el instituto. Y después de eso me planteé qué quería hacer con mi vida, y realmente yo soy uno de esos médicos frustrados que no obtuvo nota suficiente en selectividad para hacer medicina, pero siempre había tenido una faceta de dedicarme a la investigación y a la biología molecular, así que entré en ciencias biomédicas en la Universidad de Lleida. Y allí es donde hice todo el grado y la verdad donde descubrí una ciudad que a priori mucha gente no apreciaría. Y yo tengo muy buenos recuerdos de esta ciudad porque fueron unos años muy, muy bonitos. Después de hacer la carrera me fui a Barcelona a hacer el máster, y el máster ya era bastante enfocado a investigación en cáncer y investigación en cáncer translacional, que para los que no están familiarizados con esta palabra significa que es investigación que está ya en una etapa preclínica, justo antes de desarrollar algo en ensayos clínicos y de llevarlo a estudios en humanos. Y después de hacer la parte teórica del máster, me mudé a Ámsterdam a hacer la tesis del máster, la parte práctica, aquí en el Hospital Oncológico Antoni van Leeuwenhoek, que está en Ámsterdam. Y allí empecé en 2016 en el laboratorio de René Bernards, que es bastante famoso aquí en Holanda, sale en la televisión y todo, tiene Wikipedia, le podéis buscar. Es bastante majete, pero bueno, es uno de los grandes jefes de Países Bajos y está incluso en la Asociación Americana de Investigadores. Entonces, bueno, se pasa mucho tiempo viajando y la supervisión a nivel de doctorado no es mucha. Pero bueno, en mi caso esto funciona bastante bien porque yo no me gusta tener un jefe encima de mí todo el rato. Después de hacer el máster, él me ofreció un puesto de técnico laboratorio, estuve casi un año y después de eso, a finales de 2017, comencé mi doctorado en el mismo laboratorio. Entonces llevo en este hospital casi 6 años ya, porque vine en febrero de 2016 y en teoría este es mi último año de doctorado. Y lo que he estado haciendo desde que empecé como estudiante de máster es investigar nuevas terapias para cánceres que tienen mutaciones en el oncogen RAS. Este oncogen está muy mutado en cáncer, está mutado en el 30% del total de cánceres y 1,5 millones de personas aproximadamente muere por tumores que tienen mutación en RAS. Y dependiendo del tumor, pues es un oncogen que está mutado desde el principio o que adquiere la mutación en estadios más tardíos del tumor.
Pero bueno, el oncogen está mutado en el 95% de cánceres de páncreas, así que virtualmente está mutado en todos los cánceres de páncreas, y en el 45% de cánceres de colon y 35% de pulmón. Y normalmente hay tres isoformas que son oncogénicas, pero la más común es KRAS y es la que yo me estoy dedicando a investigar y a tratar. Entonces, lo que yo empecé a hacer como estudiante de máster fue en el contexto de pulmón. Sabíamos ya en nuestro laboratorio que cuando damos un inhibidor de MEK, que es una proteína que está aguas abajo del oncogen RAS, esta terapia es efectiva solo al principio y los pacientes enseguida desarrollan resistencia. Y lo que se describió previamente en mi laboratorio es que un mecanismo de resistencia a esta terapia es un feedback de reactivación de la misma vía. Lo que hacen es hiperactivar los receptores tirosina quinasa, que están aguas arriba en la membrana, y esta hiperactivación de la misma vía, que es la MAP quinasa, que es la que veis aquí en este gráfico, es tan fuerte que incluso con la administración del inhibidor de MEK, las células son capaces de promover proliferación, las células cancerosas. Entonces, lo que se descubrió en mi laboratorio antes de que yo llegara es que hay una fosfatasa que se llama SHIP2, que está aquí en verde, y está justo debajo de los receptores tirosina quinasa y está por encima del oncogen RAS. Y cuando yo llegué al laboratorio, aquí había un paradigma, algo paradójico que estaba en discusión en el campo de los que estudian RAS, que es que al estar RAS sobreactivado y mutado, mucha gente pensaba que inhibir algo que está encima de RAS no tenía sentido, porque RAS estaba sobreactivado de cualquier manera. Y luego había otra gente del campo que pensaba que, aunque estuviera sobreactivado, había una dependencia aún de los factores de crecimiento y de los receptores, de las cosas que están por encima de RAS. Y nosotros fuimos uno de los grupos que demostró que efectivamente seguía dependiendo de la señalización que hay por encima de RAS. Entonces lo que hicimos fue combinar inhibidores de MEK y de SHIP2 en el contexto de pulmón y vimos que esta combinación terapéutica era muy efectiva y prevenía la resistencia en el contexto de pulmón y hacía que la proliferación de las células tumorales no fuera efectiva. Entonces era bastante excitante ver estos resultados que demostramos tanto in vitro como in vivo, pues eso, que mataban a las células tumorales de pulmón. Y a la vez que nosotros publicábamos esto, un grupo en Múnich demostraba lo mismo en el contexto de páncreas, que es donde más KRAS mutado hay. Entonces estos resultados fueron bastante, bueno, daban mucho que desear y en esa época Stand Up to Cancer, que es una asociación de cáncer de páncreas de Estados Unidos, daba una beca para hacer un estudio preclínico y clínico de fase 1 para tratar cánceres de páncreas. Entonces nosotros desde aquí, desde el NKI, en colaboración con la gente de Múnich, decidimos aplicar a esta beca que consistía en 5 millones de euros. El primer millón de euros sería para estudios preclínicos y los siguientes 4 millones de euros sería para desarrollar la fase 1 de ensayo clínico si la fase preclínica funciona. Daban, creo que, 5 becas a nivel mundial y la verdad es que fue bastante chulo estar dentro del proceso, bastante estresante también, pero conseguimos el primer millón de euros para hacer el estudio preclínico y aunque teníamos ya un montón de datos cogidos, como era muy difícil conseguir una colaboración con diferentes farmacéuticas, pues tuvimos que repetir todo el ensayo preclínico porque lo único que pudimos conseguir fue hacer una colaboración con Revolution Medicines que nos daba el inhibidor de SHIP2 y con Lilly, que no tiene un inhibidor de MEK, pero tiene un inhibidor de ERK, que está en verde aquí. Entonces tuvimos que repetir todo el estudio in vitro e in vivo con un inhibidor de ERK y un inhibidor de SHIP2 que era diferente al que habíamos usado antes. Pero bueno, los resultados fueron igualmente prometedores. In vitro e in vivo vimos que respondían muy bien los tumores, los ratones, no había toxicidad. Entonces, al enseñar estos datos, Stand to Cancer, que está aquí en la esquina de abajo a la derecha, decidió darnos los 4 millones de euros restantes para empezar el ensayo clínico de fase 1. Y ha sido una pesadilla de papeleo y de abogados que yo sé de oídas, porque no tengo que hacer nada con eso, para conseguir una colaboración entre los tres partidos, que es el hospital de aquí y las dos compañías farmacéuticas. Pero bueno, a finales de este año
hemos conseguido conseguir un acuerdo que ya está firmado por todo el mundo, entonces esperamos que en enero de 2022 empecemos a reclutar al primer paciente. El ensayo clínico consta de 22 pacientes, entonces no va a costar mucho a priori conseguirlos y veremos qué tal son los resultados y dependiendo de los resultados pues se avanzará a fase 2 o no. La idea principal era hacer también el ensayo clínico en colaboración con Múnich, pero por temas legales de la compañía Lilly no podemos hacerlo hasta que no veamos si la fase 1 funciona o no. Pero bueno, estamos pendientes y 2022 parece que va a ser un año muy emocionante en este respecto. Aparte de este proyecto, yo tengo otro proyecto que es en cáncer de hígado, pero este no está involucrado en RAS mutante, porque el cáncer de hígado es muy heterogéneo, hay muchos oncogenes diferentes según el tumor, pero sí que está relacionado con la activación de la vía MAP kinasa para promover una proliferación masiva en estos tumores. Y este es otro proyecto que es bastante similar porque también utiliza la inhibición de SHP2, pero en este caso con mTOR, que es de otra vía de señalización que promueve sobre supervivencia a la quimioterapia, a las drogas en el cáncer de hígado. Pero bueno, como dice Andrea, yo tengo otros proyectos fuera del laboratorio y la verdad es que me viene muy bien para mantener la sanidad mental, porque a veces el doctorado es es un reto psicológico muy grande, yo creo. Y esto la verdad es que me ayuda bastante bueno, porque cuando te va mal en el laboratorio, si algo fuera del laboratorio te va bien, pues ya no todo es tan malo. Entonces yo estoy muy a tope con el squash, que es un deporte que descubrí aquí en Holanda y de hecho estoy en la federación holandesa y tengo un equipo. Nos vamos a jugar squash cuando el corona lo permite por todo el país y estoy muy motivado con eso. Y luego aparte tengo una faceta más artística, que es lo que veis aquí en esta foto, y es que bueno, siempre me ha gustado cantar, pero desde que estoy en Holanda he conseguido meterme con hecho audiciones para varios musicales y he conseguido meterme con un grupo de gente que molan bastante y que hacen musicales. Y con ellos he hecho ya 3 musicales, todos desde que empezó la pandemia. Así que hemos tenido bastante suerte de poder haber hecho algo cultural y espero, bueno, participar en el futuro en más. De momento lo he dejado un poco aparcado porque estoy en una época del doctorado muy cargada de trabajo, pero espero el año que viene volver a audicionar y ver si hago otro. Y luego aquí a la derecha lo que veis es el logo de un podcast sobre ciencia que he intentado hacer con un amigo que ahora mismo está también en parón porque estoy muy liado, pero bueno, en este podcast tiene la idea de ser en español y llegar a todo el mundo, que sea fácil, que todo el mundo lo entienda y que sea ameno. Entonces combinamos un poco de explicación científica de cosas interesantes que pueden ser muy interesantes como las vacunas para el COVID. Y la idea es que llegue a todo el mundo en España y que la gente esté bien informada porque nos hemos dado cuenta que a raíz del COVID pues hay mucha pseudoinformación que llega a demasiada gente y acaban creyéndose mentiras. Entonces esperamos en el futuro volver a retomar el proyecto y ya os informaré si es así. Y bueno, como estoy acabando el doctorado, pues ya me tengo que plantear un poco el futuro, pero no tengo nada claro. La verdad es que en enero empiezo a buscar trabajo, pero no sé si me voy a ir a la industria, si me voy a hacer un postdoc, no sé en qué país. La idea es, si voy, me gustaría volver a España, pero no lo tengo claro, pero si vuelvo quiero que sean condiciones laborales buenas, con lo cual me limito bastante. Y, y si no, pues bueno, no me importa hacer un postdoc o irme a la industria en otro país, pero la idea es acabar volviendo a España. Así que va a ser una batalla de ver cuánto acabo aceptando las condiciones laborales de España versus volver o no volver. Pero bueno, sí, la verdad es que ahora mismo es la primera vez en mi vida que no tengo claro el siguiente paso. Así que también va a ser emocionante el 2022 en ese sentido, a ver dónde voy y qué hago. Y nada, si tenéis alguna pregunta os puedo dar mi email y me podéis contactar en cualquier momento. Y nada, muchas gracias por darme la oportunidad para explicar mi experiencia. Gracias, Antonio, por esta interesante presentación y contarnos un poco por qué estás en Holanda y qué has estado haciendo. La verdad es que me veo bastante reflejada y también porque yo hago combinaciones
de terapias en algo muy parecido y en páncreas y porque también conozco muy bien a tu profesor. Y nada, podéis recordaros que podéis preguntar a Antonio y a todos los ponentes a través del chat y en la sesión de Q&A también podéis preguntar en voz alta. Ahora pasamos con la segunda ponente. La siguiente es Sabela. Sabela es de A Coruña, Sabela Rodríguez, donde estudió biología en la UDC. Y después de pasar por Oslo y Londres, que espero que nos cuentes un poco qué hacías por allí, se mudó para Ámsterdam en 2016 para hacer un doctorado en neuroinmunología y el papel de las barreras cerebrales en la esclerosis múltiple. Durante el doctorado se dio cuenta de que podía combinar la ciencia y la ilustración para mejorar la comunicación científica. Y después de un corto periodo de postdoc, recientemente se ha pasado a la empresa en el campo de la información médica y actualmente lo combina con la ilustración científica freelance. La verdad es que cuando estuvimos organizando este evento, una de las primeras personas que se me vino a la cabeza fue Sabela, porque creo que es una experiencia muy interesante y que seguro que nos inspira a todos. Así que, Sabela, encantada de escucharte. Muchas gracias por la presentación, Andrea, y bueno, gracias a todos por organizar este evento que no ha sido fácil dadas las circunstancias y por invitarme un poco a compartir mi experiencia profesional en los Países Bajos, en donde hice una transición de la investigación biomédica a la comunicación científica y del ámbito académico al de la empresa. Sí, pues yo soy de Galicia, de Coruña, como dijo Andrea, y allí en la Universidad de Coruña estudié el grado en biología. Al empezar no tenía muy claro el dilema clásico de los biólogos de bota o bata, pero a lo largo de los años de la carrera me fui decantando por la bata. Me gustaba el laboratorio, hacer experimentos, entender los mecanismos celulares y moleculares. Pero no solo me gustaba el laboratorio, sino que también me gustaba viajar. Entonces me fui de Erasmus a Noruega a pasar frío. De hecho, esta es la vista desde la habitación de mi residencia. Y bueno, al principio, la verdad, la prioridad no eran las asignaturas, cogí un poco lo que había, lo que me interesaba era tener la experiencia nórdica. Pero en el segundo semestre ya me ubiqué un poco más, escogí asignaturas que me gustaban más, de biología celular, del laboratorio y de algo que era nuevo para mí por aquel entonces y que me llamaba la atención, que era la bioinformática. Y ya de vuelta a Galicia tenía un poco claro que me gustaría centrarme en la genética. Y aún me quedaban por hacer el trabajo de fin de grado y las prácticas. Entonces decidí centrarme en dos organismos que son muy abundantes en Galicia, que son los mejillones y los humanos. El trabajo de fin de grado fue en genética de organismos marinos. Nos dedicamos básicamente a buscar marcadores genéticos de exposición de los mejillones a una toxina que ocurre regularmente en las rías de Galicia y que bueno, causa problemas en los organismos marinos, pero también en la salud de los humanos cuando la consumen y por tanto también daños económicos. Pero realmente a mí lo que me interesaba era la biomedicina. Y las prácticas las hice en el laboratorio de genética del Hospital Materno de A Coruña. Y allí procesaban muestras para diagnóstico genético y también muestras oncológicas. Entonces, bueno, me gustaba la genética, así que decidí volver al extranjero a estudiar un máster en genética humana en Londres, en la UCL, con una beca de la Fundación Barrier. Esta es la vista desde mi habitación de Londres. Y en el máster había distintas especializaciones y a mí me interesaba la de enfermedades neurológicas. Entonces, bueno, se iba aclarando un poco todo. Sabía que quería dedicarme a investigación, entonces me puse a la búsqueda de un PhD, pero había varios factores, digamos, a tener en cuenta. Sabía que me gustaba la neurociencia, la genética,
quería trabajar en el laboratorio, pero también me llamaba la atención la parte de bioinformática. Y en cuanto al sitio, la limitación era que quería que fuese en Europa y que fuese una ciudad lo suficientemente grande para para que tuviese buena conexión con Galicia dentro de lo que cabe. Y bueno, la limitación del idioma, por lo menos el inglés, usarlo en el trabajo. Y también, bueno, tener en cuenta el salario, porque en Londres las becas de doctorado son muy justas para el nivel de vida de allí. Y bueno, con estas premisas encontré una oferta de doctorado de una Marie Curie Training Network en la que 12 estudiantes de doctorado en distintos sitios de Europa, en distintos laboratorios, íbamos a dedicarnos a estudiar las barreras cerebrales. Entonces me mudé a Ámsterdam. Esta es la última foto de la ventana, esta es mi ventana desde la habitación de aquí de Ámsterdam. Y me dediqué a estudiar una barrera cerebral en concreto que se llama el plexo coroideo. Pero, ¿qué son las barreras cerebrales? Para empezar, bueno, el cerebro es un órgano muy delicado que requiere mantener un equilibrio para realizar sus funciones. Es decir, no pueden entrar sustancias peligrosas ni células dañinas, pero a su vez es un órgano que requiere grandes cantidades de energía y por lo tanto grandes cantidades de nutrientes y produce muchos desperdicios. Entonces, para ayudar a todo este funcionamiento, el cerebro está flotando en un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo, que lo protege de impactos físicos, pero también le provee de nutrientes y ayuda a recolectar ese desperdicio. Pero para aislarlo del exterior y de los posibles daños están las barreras cerebrales. La barrera más conocida es la barrera hematoencefálica, que ocurre en los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. Estos vasos están especialmente sellados, que es lo que se conoce como la función de barrera. La otra barrera que es menos conocida es la barrera sangre-líquido cefalorraquídeo, que tiene lugar en el plexo coroideo. Es menos famosa, de hecho yo no la conocía antes de empezar el doctorado, pero tiene funciones muy importantes y quizás la más conocida es que produce el líquido cefalorraquídeo. Pero aparte de eso, cuando empecé el doctorado, digamos, era un tejido bastante desconocido, así que bueno, os voy a explicar un poquito más sobre esto. El plexo coroideo, os podéis imaginar un tejido, un moquillo flotando en las profundidades del cerebro, en los ventrículos, y que está lleno de vasos sanguíneos. Estos vasos lo proveen de sangre y de líquido para producir el líquido cefalorraquídeo. Pero estos vasos son permeables, es decir, la barrera no ocurre en los vasos sanguíneos, sino en las células epiteliales que rodean al plexo coroideo. Estas células están unidas entre sí de forma muy estrecha y así impiden que las células dañinas o los distintos compuestos tóxicos entren en el cerebro. Pero además, el plexo coroideo está densamente poblado por células inmunes. Y esto era menos conocido y aquí se pone interesante. En una enfermedad que se conoce como esclerosis múltiple o MS por las siglas en inglés, las lesiones en el cerebro aparecen comúnmente alrededor de los ventrículos. Y estos ventrículos están expuestos al líquido cefalorraquídeo que produce el plexo coroideo. Aquí en la imagen podéis ver a la izquierda una sección de un cerebro humano sano y a la derecha en las flechas veis las lesiones. Y estas lesiones, dependiendo de dónde ocurran, son las que determinan los síntomas de los pacientes con esclerosis múltiple, que varían enormemente. Incluyen sensaciones en las extremidades, problemas de visión doble, visión borrosa, fatiga crónica o dolor crónico y problemas cognitivos. Y detrás de todo esto está una enfermedad autoinmune. En circunstancias normales en el cerebro, la mielina rodea a los axones de las neuronas y facilita la transmisión de señales neuronales. Lo que pasa en esclerosis múltiple es que esta mielina se degrada y las señales se pierden y finalmente estas neuronas acaban muriendo.
Todo este daño celular genera unas señales de peligro que viajan a través de los ventrículos y finalmente llegan hasta el plexo coroideo. El plexo coroideo los detecta este daño y se activa y produce unos factores protectores que viajan de vuelta hasta el cerebro. Entonces se produce digamos, un ciclo de daño y respuesta con factores a través del líquido cefalorraquídeo. Pero además lo que vimos es que ciertas células del sistema inmune con funciones inmunosupresoras se acumulan en el plexo coroideo y también se sabía que se acumulan en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces lo que creemos es que el plexo coroideo es la puerta de entrada de estas células al cerebro. Después de esto quedan muchas preguntas, que es exactamente cómo actúan estas células en el cerebro, cómo suprimen la inflamación, y lo que está claro es que este ciclo, este feedback de protección no es suficiente en los pacientes con esclerosis múltiple, porque si no, bueno, no tendrían el daño. Entonces los siguientes pasos serán intentar entender estos mecanismos e intentar promover estas respuestas de protección del plexo coroideo. Y bueno, esto fue mi proyecto de doctorado, pero una vez que se acabó el tiempo de doctorado llegó la crisis existencial, que no sé si os habrá pasado también a vosotros, de qué hacer. Y el caso es que, bueno, la típica conversación con amigos del plan B, de montar un bar y todas estas cosas. Yo me acuerdo que una vez con unos amigos había dicho que quería ser pintora. Y el hecho es que desde pequeña me gusta dibujar. Y este dibujo lo encontré este verano en casa de mis padres, que creo que podría ser mi primera infografía científica. Y aunque dejé el hobby de lado por una temporada durante el doctorado, sí que me daba cuenta de que me gustaba la parte visual, me gustaba hacer las presentaciones, mostrar los resultados. Era quizás una parte del trabajo que me gustaba bastante. Entonces, bueno, yo creo que el periodo de la pandemia, por lo menos para mí, tuvo sus cosas buenas porque catalizó un poco este proceso. Coincidió con el final de mi PhD y bueno, al final surgió el proyecto de Sabela de Science, de ilustración científica. Entonces, bueno, me hice una página web, fui a la Cámara de Comercio y me apunté como freelance y para adelante. Pero, bueno, ¿qué es la ilustración científica? Para empezar, hay diferentes tipos, pero a mí lo que me gusta es coger un concepto, un estudio científico e intentar explicarlo de forma sencilla con una ilustración. Y bueno, creo que es una forma bonita además de promover la curiosidad y la colaboración y la divulgación. En mi caso, bueno, hago ilustraciones para artículos o para revisiones, graphical abstracts o figuras para grant proposals. Y luego está la parte un poco más artística que también me gusta, que es, bueno, hacer las portadas o hacer ilustraciones para divulgación. Pero mientras estaba empezando con todo esto, aún tenía que decidir qué iba a hacer. ¿Iba a continuar en el mundo académico o iba a cambiarme a la empresa? Y lo cierto es que la empresa me llamaba la atención desde hacía un tiempo, pero era como una palabra muy grande. Cuando me ponía a mirar ofertas de trabajo, estaban explicadas de una forma muy críptica, al final nunca entendía en qué consistía realmente el trabajo. Y bueno, me llamaban la atención cosas como la escritura científica, la comunicación médica, MSL, pero también contemplé la enseñanza, project manager, todo tipo de cosas. Pero realmente lo que me ayudó fue cuando una amiga me explicó realmente con sus propias palabras qué hacía en el trabajo, que fue cuando llegué a mi siguiente paso. Y bueno, hace unos meses empecé a trabajar como Medical Information Specialist en Janssen. Y el trabajo básicamente consiste en dar información científica y médica a los profesionales de la salud sobre los productos de inmunología de Janssen. Y realmente es un trabajo bastante parecido a la parte previa de la ilustración científica, es decir, tienes que
empezar por comunicación, por trabajo en equipo, por entender cuáles son las preguntas. Luego buscas las respuestas en la literatura científica, intentas entenderlas, que tengan sentido, organizarlas y siempre de forma crítica. Y bueno, aquí la diferencia es que los resultados se presentan a través de la escritura, pero también tienes que usar, por supuesto, técnicas de manejo del tiempo, y todas estas habilidades se trabajan realmente mucho durante el PhD, y creo que es importante que seamos conscientes y que sepamos venderlo y plasmarlo cuando estemos pidiendo un trabajo. Porque si lo sabes comunicar, es algo que se valora. Y además, bueno, tengo la suerte de que creo que hay bastante flexibilidad laboral aquí en los Países Bajos, y puedo combinar esto con la ilustración científica freelance. Y bueno, para terminar, estaba intentando reflexionar qué es lo que me ha resultado fácil, lo que me ha resultado difícil de estos años de experiencia profesional en los Países Bajos. Y bueno, es un poco obvio, pero el transporte, lo de moverse en bici es genial, eso creo que lo vemos todos, pero encontrar piso es un poco una pesadilla. Creo que es bastante recomendable y relativamente fácil aprender algo de holandés, y que además ayuda, pues, a entender un poco más la cultura y integrarse un poco mejor, pero realmente practicarlo y llegar a hablarlo resulta mucho más difícil porque todo el mundo habla inglés. Y un poco relacionado con eso, pues conocer a gente internacional es muy fácil, pero hacer amigos holandeses también es un poco más complicado. Y bueno, creo que tienen una conciliación entre la vida personal y la vida profesional bastante envidiable, y que tenemos mucho que aprender de eso, pero también es cierto que no me he acostumbrado aún a los horarios de comida de aquí. Y bueno, como he dicho, pues las condiciones laborales, la flexibilidad y las oportunidades laborales de aquí pues son muy buenas. Y bueno, esta fue un poco mi experiencia aquí, y si tenéis alguna pregunta, pues me podéis decir ahora o me podéis escribir después. Gracias por escuchar. Gracias, Adela. La verdad es que es súper interesante y ya veo que hay muchas preguntas, tenemos muchas preguntas. Así que damos paso a la primera sesión de Q&A con Jennifer. Bueno, pues bienvenidos a la primera sesión de Q&A, y nos gustaría empezar con las preguntas de la audiencia. Así que si alguien tiene alguna pregunta, podéis levantar la mano y os vamos dando paso. Y si no queréis hablar, también podéis ponerlo en el chat y nosotros las iremos preguntando. ¿Alguien que quiera empezar con alguna pregunta? ¿No? Vale, Silvia. Hola a todos. Me ha costado un poco levantar la mano, que no sabía cómo iba. Yo tengo una pregunta para Sabela, porque, bueno, dos. Sobre su última diapositiva, bueno, muchas gracias por la información. Has dicho que es un poco difícil hacer amigos holandeses, y bueno, muchos lo sabemos que es así, es verdad. En Janssen, ¿dónde estás? ¿Cuál es el porcentaje de gente internacional que hay y de holandeses? Y si has podido hacer amigos al menos con gente del trabajo. Así no sé notar. Pues en Janssen diría que es hasta, bueno, peor o mejor, depende cómo lo quieras ver, pero en mi equipo no hay nadie holandés, y en el departamento hay alguno, pero diría que es un ambiente incluso más internacional que el que tenía antes. El doctorado lo hice en el Amsterdam UMC. Así que en ese sentido, por ejemplo, a nivel de aprender el idioma que mencionaba antes, sí que notaba que saber algo de holandés era una necesidad donde estaba en el Amsterdam UMC, pero ahora en Janssen es un ambiente tan internacional que no sé, casi no notas que estás aquí. Y me habías preguntado otra cosa, se me olvidó. Sí, no, esa era una y la otra no la había preguntado todavía. Es que te has saltado la parte de los médicos. ¿Puedes elaborarlo un poco más?
Ah, sí, Estaba en bueno, la parte de contras. sí, estaba intentando ponerlo más o menos equilibrado. Lo de los médicos, bueno, no sé si todo el mundo tiene esa experiencia, por lo menos la gente con la que hablé yo, los médicos, es una experiencia diferente a la que estamos acostumbrados en España, me parece. Es bastante más difícil conseguir una cita con un especialista o básicamente que te hagan caso, que igual en España estamos sobreexpuestos, pero es un choque cultural, desde luego. Bueno, mi experiencia con los médicos es horrible también, aquí. Y por ahora la gente con la que hablé es un choque cultural. También es cierto que, bueno, no sé, a nivel de medicamentos sí que en España nos pasamos un poco, pero a nivel de atención médica creo que es mejor la sanidad en España. De acuerdo, estoy de acuerdo. Pues muchas gracias, esas son mis preguntas. Vale, Cristina, cuando quieras. Y muchas gracias. Pues la verdad que me han parecido dos presentaciones muy interesantes. Además he aprendido un montón, porque yo aquí la científica social no habéis dicho un montón de palabras, pero más o menos os he seguido, o sea que enhorabuena por eso. Yo quería hacer una pregunta que en realidad es un poco la misma pregunta, pero para los dos diferentes. Antonio, yo quería a ver si podías hablar un poco más sobre tu experiencia. Porque verás, por ejemplo, lo del tema del teatro me parece chulísimo y de hecho también he pensado, yo ahora que estoy aquí tengo que buscar alguna actividad social aparte del trabajo porque si no me voy a volver loca, ¿no? Pero no sé por dónde empezar. No sé a qué puerta llamar. Ahora con la pandemia siento como que no sé, que todo es como más complicado. Entonces, pues si podrías contar un poco más tu experiencia de cómo conseguiste meterte en estos grupos, que me parece súper interesante. Y aquí, Sabela, aquí lo mismo, pero más la parte de cómo hiciste esa transición de la academia a la empresa, cómo fue tu experiencia buscando trabajo, eso. Entonces, bueno, pues más o menos esa es mi pregunta. Gracias. Empiezo yo, ¿no, Sabela? Dale. Vale. Pues gracias por la pregunta, no había pensado en explicar eso, pero bueno, yo soy una persona muy activa y muy social, muy extrovertido, y en Ámsterdam hay varios grupos, en Facebook o Meetup, la app está para encontrarse con gente, y según tus gustos pues puedes buscar qué hacer. Yo para el squash fue casualidad. Tengo un centro de squash al lado de mi casa, lo descubrí cuando llegué a vivir aquí, lo probé, me gustó. Y la verdad es que es un entorno muy holandés. Ahí muchas veces siento la necesidad de saber más holandés del que sé, porque es muy difícil que hablen en inglés. Soy el único internacional y hasta me sabe mal decirles que hablen en inglés. Pero luego, por ejemplo, lo del teatro o, por ejemplo, voleibol, que también juego a voleibol. Voleibol lo encontré por una página de Meetup y hablando con un compañero. Un compañero me dijo, oye, me he apuntado a voleibol, vale 5 euros, está súper guay. Lo probé, me gustó y allí que voy. Y lo del teatro fue porque fui a ver un musical que hizo este grupo y me gustó un montón cómo lo hicieron y todo y parecía que tenían buen rollo. Entonces les empecé a seguir por redes y cuando pusieron para audiciones para el siguiente musical, pues me tiré, porque eso, soy muy extrovertido, tirado para adelante y eso, hay que hablar con gente, que eso es lo que más ayuda, yo creo que en todo, hablar con gente, ser colaborativo, ser buena persona, por eso yo con Andrea, cuando me pidió un anticuerpo, si está en mi mano, o una droga, pues siempre lo voy a dar, creo que es fundamental. Entonces, siempre para experimentos, ¿eh? no para uso personal. Sí, no, por suerte. Y sí, básicamente eso, no habla y ya está. Con lo simpática que eres seguro que puedes hacer pronto cosas, actividades. Ahora con la pandemia es más difícil, pero se hacen cosas, se hacen cosas. Así que quizá los grupos de... No sé si vives en Ámsterdam o... Habrá seguro un grupo La de... Haya. En La Haya, pues en La Haya hay cosas, porque yo a La Haya he ido a tocar la guitarra y a cantar en un restaurante. Y en La Haya hay un centro de españoles súper chulo. Súper chulo.
ahí hacen actividades. Pues la pregunta era, ¿cómo fue la transición hacia la empresa? Sí, tuviste que echar mucho currículum o te fue fácil las entrevistas. Todo. Es un poco, me da un poco de vergüenza, pero fue muy fácil, pero creo que tuve mucha suerte, porque por otros compañeros que tenían, digamos, el mismo background que yo, sé que hay muchas oportunidades, pero el proceso es relativamente largo porque cuesta convencer de que tus habilidades académicas sirven para la empresa. Pero en mi caso, eché este currículum que me había mencionado mi amiga y me cogieron. De hecho, fue un poco pronto porque aún no habían enviado la tesis, entonces lo tuve que compaginar, pero sí, creo que lo más difícil es eso, convencerlos de que no sé, no eres una rata de laboratorio que no sabes hacer nada más. Y en ese sentido, creo que me ayudó bastante lo de customizar el currículum con palabras que estaban, digamos, en la descripción del puesto de trabajo. Y es cierto que durante la entrevista me mencionaron bueno, que tenía un background muy académico, que no sabían si iba a encajar. O sea que eso creo que es la barrera más difícil de superar. Pero se puede. ¿Jason? Oh, no, Julia, perdón. Sí. Hola, yo tengo una pregunta para Isabela relacionada con tu carrera freelance de ilustradora y es básicamente cómo de fácil o complicado ha sido, no estoy segura de cuánto tiempo llevas, por ejemplo, con tu página web y todo, de meses o... Un de año tiempo. más o menos. Un año. Y entonces, ¿cómo de fácil y complicado es como dar visibilidad a lo que haces y cómo es, si es más a través de redes sociales o es de boca a boca? Más o menos el tener trabajo constante o hacer cositas, ¿cómo funciona eso más o menos? Pues sí, empecé más o menos hace un año que me puse, digamos, en serio a hacer la página web básicamente y registrarme como freelance, que por cierto es muy fácil en Holanda, con lo cual se puede compatibilizar con otras cosas. Y en cuanto a dar visibilidad, bueno, es usar la red que tengas de contactos durante la investigación, que normalmente, por lo menos en mi caso, no la valoras durante el doctorado, pero después está ahí. Y bueno, en mi caso, como tenía colaboración con otros laboratorios de Europa, pues ya empezaba con una buena base. Y después es redes sociales o incluso a través de la página web de Google aparecen oportunidades, pero bueno, va despacio, no, no es abrumador por ahora. Espero poco a poco irlo mejorando y bueno, es eso, que lo puedo compatibilizar con el trabajo, digamos, estable en Janssen, que son 4 días a la semana y la verdad es que esto no sé si lo podría hacer en España. Vale. Y en cuanto a nacionalidades, es también como en todo el mundo, ¿no? No tiene por qué ser en Holanda, es como te puede contactar cualquier persona. Sí, de cualquier lado. Vale, gracias. A ti. Jennifer, continuamos entonces con el siguiente bloque, que es el tiempo un poco encima. Muy interesantes las charlas, chicos. Luego en el MIB hablamos, que se me han quedado a mí un par de preguntas, pero si no, se nos va de tiempo. Pues ahora pasamos al segundo bloque de presentaciones, que es un poco más senior, que todavía son muy jóvenes, pero bueno, ya han completado el doctorado. Y vamos a empezar con Alejandro, que si quieres, Alejandro, puedes ir compartiendo pantalla y te introduzco. Bueno. Alejandro es que creo que ha tenido un problema en su edificio con una alarma. Ha dicho que se une en cuanto pueda. Así que... Bueno, pues si no, comenzamos por Cristina. Estás por ahí, ¿verdad, Cristina? Sí, sin problemas. Pues Cristina es investigadora postdoctoral en gobernanza de la ciberseguridad en el Institute of Security and Global Affairs en la Universidad de Leiden y obtuvo su graduado en criminología por la Universidad de Sevilla y su máster en sistema penal y criminalidad por la Universidad de Cádiz.
El doctorado también lo hizo en Cádiz, con una tesis doctoral enfocada en la gobernanza de la ciberseguridad. Y en su tesis analizó los distintos actores, las distintas redes y los escenarios futuros de la gobernanza de la ciberseguridad en España. Tiene publicaciones sobre gobernanza de ciudades inteligentes y cómo son adaptadas en el público. Y actualmente realiza su postdoc en la Universidad de Leiden en el proyecto de Cybersecurity by Integrated Design. Y cuando quieras, la pantalla es tuya, Cristina, te escuchamos. Bueno, pues, ¿la veis? Sí. Vale, bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a hablar hoy. Yo creo que viendo las presentaciones anteriores, creo que voy a dar una presentación un poco igual, pero también diferente. Y lo he titulado Una cuestión de capital. Y ahora entenderéis por qué en la siguiente diapositiva. Aquí vi esta ilustración de Daniel Castiñeiras en internet y la verdad es que me gustó muchísimo. Espero que no esté violando ningún copyright. He puesto su nombre y de dónde está obtenida. Y me gustó mucho porque, bueno, representa un poco la diferencia entre lo que llamamos el ascensor social y las escaleras sociales o cómo subir, ¿no? en el estatus social. Y cómo para algunos es un ascensor y para otros es una escalera. Yo creo que más que una escalera se parece más a esta litografía de Escher, Relativity, que parece que estás subiendo para arriba, pero a veces estás bajando y no sabes dónde vas a terminar por mucho que te esfuerces, ¿no? Y os voy a hablar de 4 capitales, que para mí son los clave o los que a mí me han ayudado a jugar con estos 4 capitales, son los que a mí me han ayudado para que esta escaleras o serie de escaleras que he ido tomando en mi vida para intentar subir un poquito en la escala social, pues cómo los he hecho, cómo he jugado con ellos y cómo ellos me han ayudado a hacerlo. Y bueno, el económico, el social, el cultural y el simbólico. El económico lo sabemos todos, social, las relaciones que tenemos con otras personas, ya se ha comentado aquí, lo importante que son las personas luego para conseguir cosas en la vida, porque al final son las otras personas muchas veces las que nos van a hacer grandes en nuestra vida. El capital cultural, que es el conocimiento que tenemos, y al final el capital simbólico, que es un poco la legitimidad que tenemos y que obtenemos gracias en parte a ese capital cultural y a ese capital social. Bueno, hasta aquí el rollo. Espero que hayáis entendido un poco el concepto, los conceptos que voy a utilizar, porque a partir de estos conceptos os voy a contar un poco cómo ha sido mi vida. Y yo me preguntaba, cuando estaba preparando esta presentación, bueno, ¿dónde comienza una vida? Y a ver, algunos, ¿no? Antonio ha comenzado explicando dónde nació, luego dónde se fue. Para mí, dónde comienza mi vida no es dónde he nacido, tanto, que obviamente es importante, pero para mí mi vida o mis vidas, porque creo que tenemos más de una vida en nuestra vida, digamos que están marcadas por 3 personas. No he puesto sus fotos porque no quiero, como eso se está grabando, pues no quiero que aparezcan ellos en pantalla por si acaso no quieren. Pero bueno, esta mujer de aquí representa a mi madre, este señor de aquí representa a mi director de tesis y este joven de aquí con cartera representa a mi actual pareja. Y mi vida, mi previda empezó en 2011 cuando entré a estudiar el grado en criminología en la Universidad de Sevilla. Yo entré muy motivada. Bueno, quien estudia criminología al final lo hace, yo creo que porque tiene muchas ganas de estudiar esa carrera en concreto, porque si no es una carrera muy rara, que no entendería otra razón y que no tiene tantas salidas, así que no veo muchas razones por las que una persona lo estudiaría más allá de pasión y un poquito de locura. Criminología no es CSI, criminología son muchas más cosas,
pero bueno, no he venido a hablar hoy de eso. Vale. Y yo empecé mi carrera, empecé muy contenta, trabajando, estudiando mucho, y en 2012, y aquí entra el primero de los actores y la que fue, bueno, pues, no sé si ves esto, pero vale, y la que fue un poco el inicio de mi primera vida. En 2012 mi madre recibe la resolución de un juicio. Ella, cuando tenía pocos años más que yo, fue sometida a una operación en la que le extirparon órganos importantes, no vitales, perdón, importantes sanos. Fue una negligencia médica muy gorda y mi madre denunció al médico, pero el abogado entregó esa denuncia fuera de plazo, con lo cual, después de un largo proceso que duró años y años y años, mi madre fue condenada a pagar mucho dinero y mucho más del que tenía, y por tanto le embargaron todas sus pertenencias, todo su dinero y todo, nos quedamos sin nada. Por resumirlo, ¿no? Aunque como podéis imaginar, pues fue un proceso más complicado. Bueno, pues en ese momento dije, estoy en el precipicio, tengo que hacer lo que sea para salir de aquí. Y me puse a estudiar, porque era el único arma que tenía. Yo mido muy poco, y bueno, por otras muchas razones, no cualifico ni para modelo, ni para cantante, ni para actriz, ni soy un genio en nada, ni muchas otras cosas que podría haber hecho y que no podía, así que lo único que tenía eran los estudios. Y me dediqué a estudiar. Me dediqué a estudiar mucho, a encerrarme en casa a estudiar y conseguir mi carrera, mi grado en criminología. Y eso me hizo, pues, por ejemplo, ganar el premio extraordinario de fin de estudios en 2015 en criminología. Y claro, bueno, pues cuando terminé criminología, ¿qué pasa? Yo tenía una carrera en la que había sido premio extraordinario, pero en una carrera en la que prácticamente no había salidas. Y yo necesitaba una salida, porque necesitaba trabajar de algo. Entonces pensé, bueno, pues me hago un máster, intento, bueno, evidentemente todo este periodo con becas, he estado subsistiendo, de hecho llevo pidiendo becas desde los 14 años, y bueno, pues dije, bueno, pues voy a intentar pues pedir másteres, ¿no? Y pedí un máster, solicité una admisión en el máster de la Universidad Pompeu Fabra, y además, paralelamente a eso, me llegó una muy buena noticia, que es que había una plaza para dar clases en el experto universitario en detective privado en el CEU San Pablo, y que bueno, que sí quería dar esas clases, ¿no? Eran unas poquitas clases, pero bueno, para empezar, pues estaban muy bien. ¿Qué pasó? Entré en el máster, pero hice las cuentas y Barcelona es muy cara. Entonces, no tuve que renunciar a hacer el máster en la UPF y tuve que buscar una universidad más cercana a Sevilla, donde pudiera, pues que las cuentas de la calculadora me dieran. Y me fui a la Universidad de Cádiz, donde, por cierto, aparte de que estaba más cerca de Sevilla, también había un grupo de criminología que era fuerte allí y estaba creciendo, ¿no? Entonces, pues yo también creí que era una buena oportunidad irme allí a la Universidad de Cádiz a conocer a este grupo. Y de hecho aquí entra el segundo de los actores, que es mi director, el que fue luego mi director de tesis. Y que tanto me ha ayudado. La verdad que yo gran parte de lo que he conseguido ha sido mucho por su ayuda. Pedí una beca de colaboración del Ministerio y estuve trabajando con él en proyectos del Centro Nacional de Inteligencia, en cultura de inteligencia, en difundir qué son los servicios de inteligencia entre la población, y también en temas sensibles, en cómo investigar temas sensibles en criminología y seguridad. Y estuvimos, pues, bueno, viendo cómo lo hacían los investigadores. Y durante mis estudios de máster y esta beca de colaboración, pues también estudié muchísimo y conseguí el segundo premio, el premio extraordinario de fin de máster de la Universidad de Cádiz. Ahí estoy yo recibiéndolo el día, muy contenta.
Y bueno, pues ya decía yo, bueno, pues ya tengo algo, ¿no? Antes, en 2012, no tenía nada, no tenía capital social porque no conocía a nadie del mundo, no tenía capital cultural porque solo era una alumna de segundo de carrera, no tenía capital simbólico porque evidentemente no era nadie, y capital económico ni lo he puesto porque evidentemente no tenía. Entonces digo, bueno, pues ahora, en este momento en el que, bueno, pues tengo algo de experiencia laboral, tengo algo de alguna beca, tengo 2 premios, ¿no?, que me dan capital simbólico, tengo mi grado y mi máster, voy a pedir una predoctoral del ministerio. Pues no me la dieron. No me la dieron, la verdad es que no me acuerdo muy bien, yo la pedí antes de terminar el máster y hay como una idea esta que no se lo dan a alumnos que no hayan terminado máster. Creo que sí hay alguno que se lo dan, pero bueno, a mí no me la dieron. Entonces, bueno, pues yo me encontré en ese momento callejón sin salida. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Necesito conseguir algo. Me decían, bueno, pues ya la pedirás el año que viene. Y yo decía, ya, pero es que yo no, hasta el año que viene no llego. Entonces, en la Universidad de Cádiz, justo en ese momento, salió una plaza de predoctoral para un proyecto que se llama Valoración de la eficiencia e impacto de la respuesta social y jurídica a la pederastia a partir del análisis criminológico. Y diréis, yo he venido a escuchar a una chica hablar sobre ciberseguridad y me está diciendo que su proyecto es sobre pederastia. Pues sí, mi proyecto fue sobre pederastia, el proyecto en el que yo estuve contratada. Lo que pasa que justo empecé a trabajar en este proyecto y me di cuenta de que a mí leer sobre pederastia y sobre abuso sexual a menores pues no era lo que a mí me gustaba y no era lo que a mí me llamaba. Entonces, pues después de hablar con mi directora de tesis, después de hablar con mi director de tesis, pensé, ¿puedo hacer la tesis doctoral de algo que no sea del proyecto? Y me dijeron, sí, lo que pasa es que tienes que hacer el proyecto y además la tesis doctoral. Y digo, vale, yo lo hago. Y entonces empezó este agujero negro que para mí fue mi etapa predoctoral. Yo hice muchas cosas mal durante mi etapa predoctoral, hice alguna bien, pero también hice algunas mal. Y os lo he explicado un poco, partiendo un poco mi periodo de predoctoral en 2. Por un lado la tesis doctoral, que yo creo que me ha cubierto el 30% de mi tiempo, y por otro el mayor tiempo, que ha sido otras cosas que los minutos que tengo ahora mismo no me dan para explicaros las cosas que he hecho. No por nada, sino porque un poco muchas de esas cosas han sido como un agujero negro. Proyectos que se tiran, lo estoy utilizando fatal seguro, ¿no? Pero bueno, entendéis más o menos la analogía. Proyectos que tiraba ese agujero y que no salían a ningún sitio, que no llevaban a ningún sitio, en fin. El primer problema que encontré durante mi tesis doctoral fue que ninguno de los proyectos de tesis doctoral que proponía pues eran aceptados por mis directores, no les convencían. Además, los criminólogos tenemos una barrera y es que aunque nosotros somos científicos sociales y utilizamos generalmente, pues intentamos utilizar metodologías de investigación, pues, de recolección de datos, análisis cuantitativo, etcétera, etcétera, nuestros directores de tesis suelen ser de derecho. Entonces, nos es complicado a veces que ellos entiendan nuestras propuestas. Y esto es un poco lo que me pasó, aparte de que, bueno, pues también habrá una parte mía de que no lo expliqué bien, pero el caso es que todos estos proyectos de tesis que propuse, pues fueron o bien rechazados o bien abandonados. Para que os hagáis una idea, en cada uno de ellos mínimo 6-7 meses trabajé. Y de hecho de alguno tengo incluso alguna publicación. O sea, yo no estoy hablando de proyectos en los que un día pensara escribir a 4 líneas y lo dejara. No, son proyectos en los que incluso hice recopilación de datos, escribí el marco teórico, escribí capítulos y todo eso se tiró a la basura. Y aparte de estar haciendo proyectos,
y proyectos de investigación y de mi tesis, de lo que quería que fuera mi tesis doctoral, pero que no llevaba a ningún sitio. Estuve aparte trabajando en otros proyectos, he contado hasta 10 proyectos diferentes en los que he estado trabajando, he estado dando asignaturas, he estado tutorizando el TFG, he hecho 2 estancias de investigación, una en el Center for Bioinformatics and Progress de la Universidad de Tennessee, cuando estaba en mi etapa de hacer la tesis doctoral sobre ciudades inteligentes, y otra en el Scottish Center for Crime and Justice Research de la Universidad de Glasgow, cuando estaba en mi etapa de adopción de innovaciones tecnológicas en organizaciones policiales. De esto tengo algunas publicaciones. Bueno, tengo una publicación sobre abuso sexual, en la que analicé 945 sentencias de abuso sexual a menores. Tengo publicaciones sobre temas sensibles, tengo publicaciones sobre qué conocen los universitarios españoles sobre el servicio de inteligencia. Tengo también una publicación sobre aceptación pública de drones de salvamento. También tengo una sobre Smart Cities y cuáles son las opiniones y barreras percibidas por los ciudadanos de las Smart Cities. No hablo ahí nada de seguridad y de criminología, pero ahí está. Y bueno, también tengo publicaciones porque testamos si un vídeo incrementaba el conocimiento o no de los servicios de inteligencia. Como veis, un perfil bastante variado. Y entonces llegó 2020. Finales de 2019, principios de 2020. Yo no tenía tesis, ¿eh? Y entonces, pues, 2019, principio de 2020, ¿qué es lo que sucedió? Pues sucedieron 2 cosas. Conocí a mi actual pareja y aparte, bueno, pues al final en una conversación muy larga que tuve con este director de tesis mientras estaba en mi estancia de investigación en Glasgow, perdidísima, agobiada, no sabía qué hacer, se me iba a acabar el contrato, no tenía ni una página de la tesis doctoral, decidimos hacer la tesis doctoral en el tema que al final la he hecho. Y entonces nos ponemos a principios de 2020, cuando sucede la pandemia, y pasa que este chico con el que empecé a salir, pues le dan un trabajo en el SCR, es un instituto él es criminólogo también, y consigue una plaza de postdoc en cibercrimen en este instituto y en la Universidad de Ciencias Aplicadas de La Haya. Y se juntaron 2 cosas, él se iba y pandemia. Es decir, él se iba y mi universidad cerrada y yo teniendo que encerrarme a escribir la tesis como fuera y hacer la tesis como fuera porque no tenía más tiempo. Y entonces decidí mudarme con mi novio aquí, a La Haya, y trabajar en la tesis. Hablé con mis directores, ellos estuvieron de acuerdo en que me podía mudar porque evidentemente yo no hacía nada allí en Sevilla. Además, yo no tenía casa allí, no tenía casa ni en Jerez, ni en Sevilla, ni en ningún sitio, casa propia me refiero. Entonces, pues me fui con él, me vine con él a La Haya. Y además, pues en una gráfica que mostraré luego, las razones no fueron solo, evidentemente, por amor, que es la principal razón. También fue por aprovechar las oportunidades de aquí también, porque creo que es un país que ofrece más oportunidades que España a la hora para los académicos. Y me encerré a escribir, me encerré a hacer mi tesis doctoral y en julio de 2021 por fin la terminé, la entregué y la defendí en septiembre de 2021. Os explico un poco de qué va mi tesis, porque también otros la han explicado y porque lo comprendáis un poco. Perdona, Cris, sí, no te quiero interrumpir mucho, pero si puedes abreviar un poco. Vale, pues entonces paso la tesis. Vale. Porque me parece que tenemos a Alejandro esperando en la terraza y se nos va a poner malo el pobre. Ay, bueno, vale, pues me quedan como 2 diapositivas. Vale, sí, termina, no te preocupes. Vale, bueno, pues termino la tesis, ¿no? Y tengo, bueno, pues lo he puesto, ¿no? Tengo bastante capital cultural, porque, por lo menos, más o menos, ¿no? Porque soy doctora, tengo una tesis doctoral, algo de capital social que he ido haciendo durante mi tesis doctoral con contactos tanto aquí en Netherlands como con mis compañeros, como con la academia en España. Tengo algo de capital simbólico porque, bueno, el hacer una tesis doctoral te da un poco ese capital simbólico.
y algo más de capital económico que cuando empecé. Y aparte, estuve participando en el programa Research is Beyond Academia, Rebeca de Euraccess, que me parece un programa magnífico y que me ayudó, mi mentora Raquel me ayudó muchísimo a buscar cuáles eran mis potencialidades, ¿no? Y cómo podía buscar trabajo. Entonces yo aquí, en Países Bajos, empecé a buscar trabajo a puerta fría y sin ningún tipo de promesa previa. Y aquí os he hecho un poco una gráfica. En total envié 10 currículums a diferentes organizaciones, no académicas y postdoctorales. No académicas, aunque bueno, algo académico sí que tenía, por ejemplo, eché a TNO, que algo académico sí que tiene. De esas 10 conseguí 2 entrevistas, una para un puesto no académico y otra para un puesto postdoc, y de esas 2 conseguí una oferta que es en la que estoy ahora. ¿Qué creo que me ha servido a mí para poder conseguir un trabajo aquí en Netherlands? En realidad, viendo esta gráfica parece que es bastante complicado, ¿no? Pero si se compara solo con el número de postdocs que he echado, pues en realidad he tenido un 50% de éxito. Yo creo que me ha beneficiado un perfil especializado en sociedad-tecnología, me ha especializado esa interdisciplinariedad que ha sido un caos durante la tesis doctoral, pero que creo que he aprendido mucho. Esa interdisciplinariedad me ha permitido también pues, comprender cómo trabaja gente del entorno STEM, por ejemplo, porque he trabajado con muchos computer scientists, he trabajado con muchos analistas de datos, data scientists, entonces como que entiendo su lenguaje. Algo de habilidades sociales creo que también, de hecho es una de las cosas que me resaltaron para este trabajo, y algo de suerte también, porque la vida también es suerte, lo queramos o no, y esto no es una historia de meritocracia, es una historia de medio-medio, y también hay parte de suerte, porque si no hubiese conocido a determinadas personas, pues no estaría aquí. Yo he titulado a esta gráfica "Echamos de menos el sol", porque es lo que me preguntan todo el mundo. ¿Echo de menos el sol de España? Pues sinceramente cuando miro esta gráfica no lo echo de menos. O sea, bueno, sí, algo, vale, pero o sea, eso es una pregunta de alguien que no ha pasado hambre realmente en esta vida. Cuando veo esta gráfica, todas esas preguntas me parecen un poco, sí, relevantes cuando tienes otras cosas cubiertas, pero es que esto, si no lo tienes cubierto, sí que es importante. Y además me parece que el salario en Netherlands, la comparación de la calidad de vida y la calidad del trabajo, la calidad de la vida laboral también entre Países Bajos y España, es muy grande y es la razón por la que tanto mi pareja como yo nos hemos venido aquí. Entonces, bueno, no tengo mucho tiempo, por eso no voy a gastar. Aquí había hablado un poco del proyecto en el que estaba. Muy rápido, lo que queremos hacer es diseñar software que sean seguros, no solo desde el punto de vista técnico, es decir, desde los ceros y unos, sino también desde el punto de vista humano, es decir, que los software, que cuando se diseñe un software se piense también en qué impacto puede tener ese software en la realidad social en la que va a ser implementado. Entonces, Instagram nunca se habría diseñado de la forma en la que se diseñó si se hubiese tenido en cuenta el factor humano en su diseño. Esto es un poco cómo lo vamos a hacer y esto es en particular cuál es mi rol dentro del proyecto, que es básicamente llegar a un consenso en conceptos, es decir, qué conceptos de seguridad utilizan los ingenieros y cómo esos conceptos son también definidos desde las ciencias sociales, y vamos a intentar llegar a un concepto integrado. Así que bueno, aquí termino. Un poco este es el resumen de mi presentación. Cómo subí de esa niña que estaba todo el día estudiando
a, bueno, pues ir consiguiendo cosas. Para mí el camino ha sido conseguir capital cultural. Ese capital me dio capital simbólico para pedir cosas. Ese capital simbólico y cultural me dio capital social. Y finalmente eso me ha dado capital económico. Y ese capital económico luego revierte en los otros tipos de capitales. Y me gustaría terminar con una frase. Esto es el efecto Mateo. Es un efecto bastante estudiado y se aplica en muchos ámbitos de las ciencias sociales. Y está basado en un versículo de la Biblia que dice que porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Muchas gracias. Muy bien, Cristina, ¿eh? Me ha gustado mucho tu presentación, la verdad. Toda la información que has compartido y tu historia, la verdad, que es muy, muy chula. Gracias. Enhorabuena, porque a ver, es como en el laboratorio, ¿no? Que también yo creo que el 80% de los experimentos del trabajo al final no vale para nada, pero no es que no valga, ¿no? Es como un proceso de aprendizaje. Sí. Y seguro que gracias a todo eso llegarás todavía más. A ver, gracias a vosotros. A ver, y ahora pasamos con Alejandro. ¿Qué tal estás, Alejandro? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Si podemos El PC no funciona con los guantes puestos, me tengo que quitar los guantes para poder utilizarlo. Pero hombre, que si no te vayas a poner No, malo ahora me lo pondré, ahora cuando esté la presentación ya podré utilizar las teclas, pero bueno, como todo no puede ir perfectamente, resulta que en el edificio es una alarma de incendios y estoy aquí en la parte de fuera del edificio a ver si va todo bien, así que espero que me podáis perdonar si algo no va bien y muchas gracias de a momento Cris. te escuchamos bien, si no te decimos, ¿vale? Sí, si no, decidme si se escucha mal o cualquier cosa, porque... Vale, perfecto. Pero Pues en principio tampoco tengo wifi, estoy aquí compartiendo la wifi del teléfono, a ver qué tal va. Bueno, de momento va bien. Bueno, pues en pantalla tenéis a Alejandro Martín González, y Alejandro es coordinador del programa de nanobiología en la Universidad Técnica de Delft. Estudió licenciatura en Ciencias Químicas en la Universidad de Salamanca. Hizo el doctorado en el CNB, en el Centro Nacional de Biotecnología, estudiando física de la materia condensada de biofísica. Actualmente está de postdoc PANRANK en la Universidad Técnica de Delft y dedica su tiempo mitad y mitad a investigación y enseñanza. Por un lado está investigando la caracterización de proteínas que están involucradas en la reorganización de los cromosomas y en enseñanza es responsable de varios cursos y asignaturas en el programa de nanobiología de Delft. Gracias por la... perdona. Sí, ya cuando quieras. Gracias por la introducción y gracias por la invitación. Gracias también a Cristina por suplir el tiempo que no he podido estar. Y espero que vaya todo bien y que os guste lo que os voy a contar. Entonces, esto va un poco sobre también mi recorrido a través de la ciencia. Yo nací en Salamanca, hice la carrera en Salamanca, hice licenciatura de Ciencias Químicas, pero tuve la oportunidad el último año, conseguí una beca y me fui a la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, donde terminé la carrera, fue solo el último año allí. Pude continuar en la Universidad del País Vasco, donde hice un máster en nanociencia, cambié un poco de terreno porque había hecho licenciatura en Ciencias Químicas y me pasé a un máster en nanociencia que era bastante pesado en física, pero me parecía que era el futuro, era al menos lo que se llevaba en ese momento. Parecía que el grafeno lo iba a dominar todo iba a ser hecho con láminas de grafeno y la nanociencia era bastante importante. De aquí me moví a hacer el doctorado en física de la materia condensada y nanociencia, un poco más centrado en compuestos biológicos, que es la parte que se llama biofísica, porque al final la nanociencia es física, porque es estudiar todo en la medida de lo más pequeño, con lo cual es muy físico, pero en este caso son moléculas biológicas. Y tuve mucha suerte porque pude hacer parte de la tesis en la Universidad de Kanazawa en Japón. Y ahora mismo estoy en la Universidad Técnica de Delft. Como bien ha dicho Rodrigo, estoy investigando en el Departamento de Biofísica, pero también soy coordinador de un par de cursos en el grado de nanobiología. Mi aventura pues empieza en Ciencias Químicas. Yo hice Ciencias Químicas porque me gustaba ver cómo explotaban cosas. En cierto momento incluso intenté hacer explotar yo algo y eso a mis padres no les gustaba y me impedían que tocara las cosas en casa. Entonces, como no podía tocar las cosas en casa, pues fui a la carrera en la que podía hacerlo. Una de las cosas que más me gusta de la carrera es que pude centrar mis estudios y pude empezar a
a centrarme en algo que me gustaba, que era la química, pero es verdad que hice química en la Universidad de Salamanca, que es una universidad bastante antigua, con bastantes pocos medios, el currículo era bastante anticuado, pero a mí el aprendizaje me gustaba y los medios que tenía a mano me gustaban. Es más, me disfracé de San Alberto cuando eran las fiestas de allí de la universidad, representando al patrón de los químicos, creo, de los científicos. No sé si San Alberto es de los químicos o de los científicos. Y como bien dije, el último año me fui a la Universidad de Carolina del Norte, donde tenían bastantes más medios, pero podía seguir aprendiendo de lo mismo. Entonces pude hacer cosas como poder hacer una cromatografía para purificar lidocaína, porque fue la lidocaína la hice en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, y los métodos no eran ni parecidos en una y en otra. Las técnicas eran completamente diferentes, se hacía mucho más rápido, la lidocaína podía salir mucho más pura, pero por supuesto era una universidad en Estados Unidos. Una de las cosas que a mí me pasó en Estados Unidos era que jugando al tenis con unos amigos me lesioné el tobillo y tuve que ir al médico. Y eso fue una pesadilla. Y yo además tenía un seguro médico, pero tuve que ir al médico, tuve que pedir cheques para poder pagar los rayos X del tobillo, luego no tenía ni idea de dónde sacar el dinero para aquello. Aquello fue una aventura lo de ir al médico en Estados Unidos. Pero hice muchos amigos, conocí un ambiente muy internacional y aprendí mucho sobre química actual, con métodos actuales y con un currículo mucho más al día. Como he dicho, me moví a hacer un máster en nanociencia. El máster que hice en nanociencia lo hice para estudiar nanopartículas. Preparé nanopartículas de oro, platino y plata y estudié si tenía alguna propiedad como enzimas, hacer enzimas a partir de nanopartículas. Esta fue mi primera experiencia investigadora porque como hice una licenciatura no tuve un trabajo de fin de máster, de fin de licenciatura, entonces esta era mi primera experiencia investigadora en la que tenía que preparar yo mis cosas, tenía que pensar, me encontraba con problemas y tenía que intentar solucionarlo. Por supuesto tenía mi supervisor, el cual me ayudaba, y también fue cuando más o menos aprendí a vivir por mí solo, porque en Salamanca vivía en casa con mis padres y en Estados Unidos allí no podías preparar comida porque el Walmart estaba a 10 kilómetros y tenías que coger un coche para comprar, con lo cual o comías en la universidad o no había dónde comer. Y es una de las cosas que más me ha gustado desde que empecé a cocinar, que es preparar comida. Supongo que siendo químico también era algo previsible, porque la química, la preparación de comida, en química probablemente lo que prepares no conviene comerlo, pero son procesos bastante similares. Me gustó bastante la investigación que pude llevar a cabo y decidí hacer un doctorado en un área parecida, así que hice un doctorado en nanociencia y biofísica, en el cual me especialicé en utilizar una técnica que se llama microscopio de fuerzas atómicas, que es eso que veis ahí en la imagen. Es un microscopio que es capaz de sacar imágenes de cosas enanas. Normalmente cuando vemos imágenes en noticias de átomos o cosas así, es o un microscopio de fuerzas atómicas o un microscopio electrónico. Pero a mí también me gustaba mucho la educación y aproveché, ya que estaba haciendo un doctorado, a dedicarme a hacer actividades de divulgación. Entonces, una de las fotos que he puesto ahí es una de las actividades de divulgación que hice, que era de experimentos químicos sencillos que se pueden hacer con cosas que tenemos en casa y cómo se los enseñamos al niño. Y a mí siempre me ha encantado montar en bici. A lo mejor era algún tipo de pronóstico de que yo iba a acabar en Holanda el hecho de que a mí me gustara tanto montar en bici, porque me dedicaba a montar en bici en Madrid, donde fui atropellado 2 veces. Como yo utilizaba el microscopio de fuerzas atómicas, una de las mejores universidades donde puedes hacer cosas con el microscopio de fuerzas atómicas es la Universidad de Kanazawa, donde hay un grupo que se dedicó simple y llanamente a coger microscopios de fuerzas atómicas y hacer que fueran lo más rápido posible. Porque cuando quieres estudiar procesos biológicos no te importa tanto la posición de los átomos, pero sí la velocidad, porque una proteína tiene dominios más o menos grandes que no tienen un tamaño atómico, tienen un tamaño molecular, pero las proteínas se mueven muy rápido y hacen los procesos que llevan a cabo muy rápido. Y un microscopio de fuerzas atómicas normal puede tardar 4 minutos en tomar una imagen y el microscopio de fuerzas atómicas que tenían en la Universidad de Kanazawa tardaba 10 milisegundos. Es órdenes de magnitud muchísimo más rápido. Así que me fui a la Universidad de Kanazawa a utilizar el microscopio que veis ahí en la imagen para estudiar cómo una proteína se movía y cómo se unía al ADN.
Y aproveché también, ya que estaba en Japón, a hacer visitas culturales y, por ejemplo, también me veis ahí con el coche con el que Fernando Alonso ganó las 24 horas de Le Mans. Aprovechando toda esta experiencia, una de las cosas que más me pregunta la gente es cómo es un teclado japonés. Ahí tenéis cómo es un teclado japonés. Es un teclado normal y corriente, pero en la parte de abajo de las teclas tenéis el hiragana, que es una de las escrituras que utilizan los japoneses a diario. De normal el teclado es bastante normal a lo nuestro, pero si le das a la tecla que está arriba a la izquierda, cambia el modo del teclado completamente y te puedes perder porque no tienes ni idea de lo que estás tecleando. Y con toda esta experiencia fui capaz de escribir una tesis centrada en el microscopio de fuerzas atómicas, en el cual estudiaba distintos procesos biológicos, de los cuales hice un resumen ahí, en el que está en la portada de la que fuera mi tesis en el 2019. Gracias a la experiencia que adquirí, pude venir aquí a la Universidad de Delft, porque en esta universidad tienen un microscopio que desarrolló el grupo de Japón y que nadie sabe usarlo, pero yo sé usarlo, entonces pude venir aquí para utilizar ese microscopio. Como postdoc aquí en Holanda, una de las cosas que tengo claras es que la libertad científica que tengo aquí no la tenía en España, porque los medios son mucho más grandes y como soy un postdoc se me da mucha más confianza y los proyectos los puedo escoger yo y centrarme. Si veo que algo no funciona, puedo desecharlo o puedo seguir con ello. Y otra de las partes más importantes de haber venido aquí a Holanda es la parte del sistema educativo. En Madrid nunca tuve la oportunidad de hacer nada en la Universidad Autónoma de Madrid, porque yo estaba en el Centro Nacional de Biotecnología. Entonces, aunque mi doctorado era en la Universidad Autónoma, no podía relacionarme con un departamento y ayudarles a desarrollar clases o a hacer exámenes o algo así, y no pude hacer nada en el sistema educativo. Y aquí se me ha dado la oportunidad de dedicar 50% de mi tiempo en hacer investigación y 50% de mi tiempo en desarrollar una asignatura para alumnos de primero de carrera. Para que os hagáis una idea un poco de lo que veo yo en el microscopio, esta es una imagen del microscopio de fuerzas atómicas. Esa molécula, eso que veis ahí, que es como una línea de color amarillo claro, eso es una molécula de ADN, la cual tiene cerca una proteína, que es esa parte de ahí, la proteína muchísimo más pequeña que el ADN. Esta proteína, hay un momento en el que se acerca al ADN y lo dobla un poquito y es capaz de moverse alrededor del ADN, pero lo importante que tiene esta molécula es que una vez que coge ATP es capaz de reordenar el ADN y puede hacer que parezca totalmente diferente, que es lo que veis en la última imagen. La primera y la última imagen, ese ADN no tiene la misma posición en la primera y en la última, porque la proteína se ha unido y le ha cambiado la forma. Es más, ahora está un pelín más compacto, al principio ocupa más o menos 2/3 o la mitad de la imagen y al final ocupa un 1/3 de la imagen, ha compactado el ADN. Pero también es verdad que cuando yo veo todas estas imágenes hay veces que me parece que estoy viendo a Snoopy y a Peanuts jugando ahí mientras estoy utilizando el microscopio. Y por último, esto me da la oportunidad de trabajar en un equipo bastante grande, que es el grupo de Kees Dekker, en el cual somos entre 20 y 30 personas, con las cuales puedes colaborar y puedes aprender un montón de toda la ciencia que hacen, o tú puedes ayudarles a ellos en la ciencia que hacen, y puedo desarrollar este curso de nanobiología que voy a probar ahora, porque empieza ahora en febrero. Este año que he estado aquí, he estado escribiendo la guía de estudios, los objetivos, planificando dónde van a hacer los proyectos, qué proyectos van a hacer, probando los proyectos para ver si se pueden hacer en el tiempo que los estudiantes requieren, y luego en febrero comenzaré a hacer este curso con estudiantes de primero. El curso está dividido en dos porque lo harán primero una mitad del curso y luego otra mitad del curso, pero es parte ahora ya del currículum del grado de nanobiología aquí. Y eso es por mi parte. Vale, pues muchas gracias, Alejandra. Muy interesante. Es muy chulo ver el ADN así compactado. Yo como soy también un poco biólogo molecular, sí que soy un poco friki de estas cosas, o sea que luego hablamos en vivo y me cuentas en detalle. Ahora, Jennifer, te encargas de las preguntas. Pasamos a la sesión de preguntas. Primero, 2 apuntes. San Alberto Magno es patrón de ciencias, pero en concreto biología y químicas.
Ajá. Te lo digo porque en mi universidad, que es la de Alcalá, nos graduábamos el día del patrón y de hecho yo me gradué el día de San Alberto. Y luego otra cosa que has mencionado que me ha hecho mucha gracia porque es un debate que tengo mucho con mis compañeros, es que la gente que trabaja en laboratorio, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en general también le gusta mucho la cocina. De llegar al laboratorio y ver que la gente hace unos platos que dices... Y luego te pones a pensar y en realidad es un poco lo mismo, ¿no? Es seguir una receta, un protocolo, cambiar un par de cosas y al menos con esto pues lo pruebas y es completamente diferente, ¿no? Pero bueno, que me enrollo. Comenzamos con las preguntas. Si alguien quiere comentar, Cristina o Alejandro, pues levantamos la mano. Vale. Pues empezamos con algunos. Ah, mira, sí, Sabela tiene una pregunta. Adelante. Pues sí, nada, tenía una pregunta para Cristina que me pareció, bueno, primero muy interesante los conceptos de los distintos tipos de capital, que no sé, no lo había pensado y me pareció muy interesante tu charla. Y después, bueno, como dices, has trabajado en distintos temas a lo largo de tu carrera, pero ¿qué es lo que más te gusta? ¿La parte ética? ¿La parte, no sé si haces análisis de datos tú o qué parte te gusta más del trabajo? Pues creo que la parte que más me gusta es la parte de percepción pública, pero tampoco me ha dado tiempo a pensarlo. Has estado demasiado ocupada, ¿no? Sí, es que no me ha dado mucho tiempo a pensarlo, para ser honesta. O sea, he ido un poco con la rueda, ¿no? Y esto era lo que... Y de hecho, no me ha dado... Creo que no lo he mencionado. Y si lo he mencionado, perdón por reiterarme, pero en realidad yo elegí mi proyecto o sea, elegí trabajar en esta intersección entre tecnología y sociedad porque al final veía que era lo que más oportunidades podía ofrecerme. Pero interesarme a mí es que me interesa cualquier cosa, entonces también es verdad que todo lo que hago me interesa, que bueno, esa es la parte positiva. Qué bueno. Bueno, tenemos otra pregunta para... Ah, ¿tienes más preguntas, Cristina? ¿O no? Sí, yo tengo una pregunta. Es sobre el tema de la cocina. A mí esto me interesa porque a mí me encanta la cocina. ¿Ser químico te hace mejor cocinero? ¿Qué creéis? A mí cuando empecé la carrera un profesor me dijo que a los químicos cada año que pasamos estudiando química podemos coger algo que está a un grado más caliente con las manos. No sé si eso sirve para algo que hagas en un horno o parecido. Voy a tener que estudiar química entonces, me parece a mí. Vale, tenemos a Sonia. Adelante con tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Yo, más que nada la pregunta, y así aprovechando, yo quiero felicitar a Cristina por la manera de describir su carrera basado en las cosas que fueron mal y ser tan abierta y quizás, pues no sé si una opinión que te quería preguntar quizás, pero ¿crees que falta un poquito esta idea de qué es lo que me falló y por qué tiré para adelante? Y le iría mejor quizás a algunos investigadores o nos iría mejor un poquito si pensáramos más así en vez de lo que fue bien. Eso sí, un poco filosófico quizás, pero ya empieza a ser tarde. Sí, bueno, pues te voy a simplemente, vale, sí, estoy de acuerdo. Yo, de hecho, cuando lo estuve pensando, digo, ¿cómo voy a explicar mi vida explicándola como si todo fuera bien, si al final la vida no es que vaya bien o vaya mal, la vida va y entonces, bueno, pues algunas cosas salen y otras no. Y entonces, y a veces son tan importantes las que salen como las que no, a veces son las que no son más importantes. Y yo creo que esto también, y ahora como científico lo lanzo aquí por el tema de temas sensibles, yo creo que la honestidad científica también es importante a la hora de presentar cuando las investigaciones nos salen mal y sobre todo cuando hay ahora tanto
tantos problemas con el tema del p-hacking, que parece que bueno, todos los resultados son positivos, todas las hipótesis las validamos, todos nuestros datos validan nuestras hipótesis y no hay nada que nos vaya mal. Yo creo que la ciencia al final es una sucesión de errores en la que al final algo sale, y creo que hay que volver un poco a esa idea y como científicos ser honestos. Sí lo creo. Gracias. Muchas gracias por esa reflexión, Cristina. Silvia tiene una pregunta. Sí, bueno, Cristina, totalmente de acuerdo. Pero quería preguntarle a Alejandro sobre lo que me ha dicho, lo que nos ha dicho de la posibilidad de formar parte del grado, ¿no? De uno de los grados de la universidad. ¿Has podido elegir tú, o sea, cómo ha sido el proceso de pedir el hecho de querer ser parte de un grado? Yo cuando vine aquí a hacer la entrevista, vine a hacer la entrevista solo para hacer un postdoc, pero hablando con mi jefe actual de ahora me preguntó que cuál era mi ambición en el futuro, y yo le dije que a mí siempre me había gustado un montón la parte de educación y que era algo que tenía pendiente desde que hice el doctorado. Y me dijo que aquí en la Universidad Técnica de Delft tienen estas posiciones que las llaman postdocs van Rijn, en la cual dedicas parte de tu tiempo en la educación. Lo que hice entonces fue ponerme en contacto con el que es el director de nanobiología, y el director de nanobiología me decía que uno de los problemas que tenían es que aquí en Holanda los grados no pueden tener un cap de estudiantes, tienen que aceptar los estudiantes que quieran entrar. Pero eso no pueden hacerlo en el grado de nanobiología porque como tienen que utilizar laboratorios no tienen espacio para tantos estudiantes como los que quieren entrar. Así que lo que querían hacer era crear un laboratorio nuevo que se desdoblara en dos para poder aceptar el doble de alumnos de los que están pudiendo aceptar ahora, porque con ese número sí que podrían llegar a ese cap. Entonces, que alguien tendría que desarrollar eso, y yo le dije que a mí eso era algo que me interesaba, pero o sea, no pude escoger qué era lo que podía hacer, simplemente necesitaban esto, y entonces fue lo que yo me metí. Vale, sí, es que no había conocido a ningún postdoc que hubiera podido hacer eso, por eso me ha impactado. Vale, y ya mi último comentario es sobre lo que habéis dicho de cocinar. A mí precisamente lo que me gusta yo soy biotecnóloga, lo que me gusta de cocinar es que a diferencia en el laboratorio donde no puedes improvisar nada porque si hay un protocolo hay que seguirlo, en la cocina tú cambias algunas cosas, tú cambias algunas especias y te sale una receta completamente distinta. Y a mí es eso lo que me gusta, el hecho de poder decir, pues mira, hoy me salto la receta y lo hago como me da la gana. Y eso es lo guay de cocinar, ¿no? Porque en el laboratorio si haces eso, hasta luego. Y hasta ahí mi aportación. Pues muchas gracias, Silvia. Yo creo que con esto podemos movernos. Ahora tenemos la plataforma Stamigo con la que podemos seguir el debate, pero de forma un poco más interactiva. Así que voy a dar paso a Pablo y para que cierre la ponencia. Todo tuyo, Pablo. Gracias, Jennifer. Bueno, y gracias a los ponentes, porque, bueno, todos habéis hecho un trabajo, vamos, excelente. Estamos encantados en CNR, estamos muy contentos. También, gracias a vosotros por uniros al público. Y no olvidaros de que al principio de la presentación os hemos mandado un voucher, que ya que no podemos hacer un borrel en persona, pues que cada uno lo haga en su casa. Y ya, intentar disfrutar en la distancia, que se le va a hacer. Con respecto al Mivo, os he mandado por el email de Eventbrite y veréis que hay un link desde el que os podéis conectar. Y os lo voy a copiar ahora mismo por aquí también. Pues básicamente, para los que no sepáis lo que es, esta plataforma se maneja desde el navegador, desde Google Chrome, por ejemplo. Y una vez os conectáis, os pedirá permiso para acceder a la cámara y al micrófono. Y entonces, una vez estáis dentro, pues veréis que sois una especie de monigote y vuestra cara es la pantalla del Zoom, básicamente. Eso es el Zoom, pero interactivo. Entonces, podéis hablar con una persona en particular y los demás no te escuchan o puedes hacer distintas cosas, ya veréis. Os lo pego por aquí.
Y me parece que Rodrigo, tú te quedas en Zoom, ¿verdad? Por si hay algún problema, si alguien no se puede conectar. Yo también estaré esperando en Zoom en el móvil y si tenéis algún problema, escribís y os ayudamos. ¿Y qué más? Yo creo que con eso es todo, ¿verdad, chicos? Sí, bueno, y un aplauso enorme, aunque Ah, sí. no se pueda escuchar, pero no sé, que desde CNL estamos súper agradecidos a los ponentes, las experiencias de cada uno de vosotros cuentan y creo que también nos inspiran para hacer, por ejemplo, Cristina ha mencionado lo del sol y el salario, ¿no? Que creo que es un tema importante que igual se podría tratar en una mesa redonda o porque al final son temas que nos afectan a todos y muchas veces pensamos que es una cosa nuestra del día a día, pero es más común de lo que nos pensamos. Y bueno, yo también me voy para Mivo, así que gracias a todos. Y espero Muchas veros por gracias ahí. a todos.